¿Dios odia a los tatuados? Si marcas tu piel, marcas tu entrada al cielo. ¿Los tatuajes de verdad le importa a Dios? Hoy nos reunimos para explorar un tema que ha generado controversia y debate en nuestra sociedad: los tatuajes. Como personas profundamente comprometidas con nuestra fe y devoción, es crucial que examinemos las enseñanzas bíblicas y comprendamos el por qué Dios desaprueba los tatuajes, ya que los que tienen estas marcas de pecado en su piel no son merecedores del amor de Dios. Ahora déjame explicarte por qué esto es un gran error. La palabra de Dios, que es nuestra guía suprema, nos ofrece claridad y discernimiento en cada aspecto de nuestras vidas. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, encontramos una declaración clara y contundente: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto, ni se hagan tatuajes. Yo soy el Señor. Estas palabras, provenientes del mismo corazón de nuestro Creador, demuestran su desaprobación hacia los tatuajes. Dios nos creó a su imagen y semejanza, dotándonos de cuerpos maravillosos y únicos. Nuestro cuerpo, en su gloriosa creación, es un templo sagrado que alberga el Espíritu de Dios. En 1 Corintios 6, 19, 20, se nos recuerda que, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Al someter nuestro cuerpo a la tinta de los tatuajes, estamos alterando la creación divina y deshonrando el templo que Dios nos ha confiado. Además, los tatuajes a menudo se asocian con prácticas paganas y cultos que no están en línea con las enseñanzas bíblicas. Dios nos llama a ser diferentes, a ser santos y a no seguir las costumbres del mundo. Además, los tatuajes pueden convertirse en una fuente de tropiezo para nosotros y para los demás. En Romanos 14, 21, se nos insta a no hacer nada que cause que un hermano o hermana en la fe tropiece o se ofenda. Si llevamos tatuajes visibles, podríamos ser un obstáculo para aquellos que luchan contra la tentación o que aún no han comprendido la santidad del cuerpo. Pero fíjate en esto, no podemos decir que los tatuajes son algo de la cultura moderna, pues de hecho, los tatuajes ya se usaban en las grandes culturas antiguas como las egipcias, las incas, etc. Lo que sí podemos decir es que los tatuajes hoy en día han vuelto a tomar relevancia entre la juventud del presente siglo. Y no solo los tatuajes, sino también los piercings, es decir, perforarse la piel para usar aretes, argollas u otros objetos metálicos incrustados en la piel, lo cual también es algo que igualmente las culturas antiguas hacían. Hace varios años atrás en la sociedad, las personas que usaban tatuajes eran los marineros o los criminales y las personas que habían estado en la cárcel. Pero hoy en día los tatuajes y los piercings se han convertido en un fenómeno sociocultural que ha tomado mucha relevancia. De hecho, las estadísticas indican que en los Estados Unidos de América 40 de cada 100 jóvenes menores de 25 años se han hecho algún tipo de tatuaje o perforación en la piel. Hoy en día, más y más jóvenes utilizan su propio cuerpo como un espacio para la expresión de su filosofía de vida por medio de las imágenes impresas en su cuerpo, por medio de los tatuajes. Y estos jóvenes y jovencitas exigen sus derechos a no ser marginados ni discriminados por sus tatuajes o sus piercings. Tenemos que reconocer que la sociedad está aceptando cada vez más esta moda, o esta subcultura, o esta forma de expresión corporal. Y podemos ver que ahora es muy común ver los estudios de tatuajes o clínicas de tatuajes y de colocación de piercings en los centros comerciales más concurridos. Los tatuajes ya no son algo suburbano, algo trivial, sino que se está volviendo algo normal y aceptado por la sociedad. Pero ojo aquí, a nosotros como cristianos debe interesarnos más que el punto de vista de la sociedad. Nos debe de importar conocer qué dice la Biblia sobre estos temas, pues de hecho la Biblia tiene mucho que decirnos sobre esto. Aunque la Biblia tiene 104 versículos y solo dedicó uno solo al tema de los tatuajes, la Biblia tiene mucho que decirnos sobre este tema. Retomemos el versículo con el cual hemos comenzado. En la versión Dios habla hoy: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto. No se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor. Este versículo forma parte de las normas religiosas que Dios le dio al pueblo de Israel. En este capítulo, Dios le da normas a su pueblo para ser un pueblo santo, apartado para Él y diferente a los demás pueblos y naciones. Para comprender bien el versículo 28, tenemos que conocer el contexto por el cual el Señor le dio ese mandato a su pueblo.
Los tatuajes son tan antiguos como la cultura egipcia. En las momias egipcias se han encontrado infinidad de tatuajes y marcas en la piel. Los egipcios usaban esos tatuajes como parte de su adoración a sus dioses falsos, así como para realizar ritos para atraer buena suerte, etc. Es decir, que sus tatuajes eran usados para la idolatría y la hechicería. Si tomamos el único versículo de la Biblia que nos habla de los tatuajes en su contexto, posiblemente podríamos decir que no tiene mucha aplicación actualmente, pues la gran mayoría de personas dirían que ellos nunca se hicieron sus tatuajes pensando en adorar dioses. Entonces, ¿es pecado que un cristiano se haga un tatuaje o que se ponga un piercing en su cuerpo? Primeramente, dejemos claro que vamos a hablar sobre aquellos cristianos que quieren usar su cuerpo para tatuajes o piercings. No podemos referirnos a personas inconversas, pues ellas no tienen conocimiento de la palabra de Dios, ni tienen el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué dice la Biblia sobre si un cristiano puede o no usar tatuajes o piercings? Para responder esa pregunta vamos a tomar dos parámetros muy importantes. Hablemos primeramente de las intenciones del corazón, Hebreos 4:12. Para saber si un cristiano debe o no usar tatuajes y piercings, tenemos que reconocer cuáles son las intenciones con las cuales queremos hacer esto. ¿Quieres hacerte un tatuaje para demostrar que eres dueño de tu propio cuerpo? Es decir, afirmar que tienes el derecho de hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana, lo cual va en contra de lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6:19. ¿Quieres hacerte un tatuaje o usar un piercing para parecerte a tus artistas o deportistas que más admiras? ¿Quieres lucir como ellos? La palabra de Dios nos dice que nosotros como hijos de Dios no debemos amar las cosas del mundo ni anhelar ser como ellos. 1 Juan 2:15. ¿Quieres hacerte un tatuaje o usar un piercing por rebeldía a tus padres, por ser rebelde contra la sociedad y contra la autoridad? La palabra de Dios nos enseña que la rebeldía no tiene que ser la característica de un cristiano o de una cristiana. La palabra de Dios nos enseña que la rebeldía es parte de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Ahora hablemos de la libertad en Cristo. Es el derecho que tiene un cristiano de hacer o no hacer aquellas acciones que no están prohibidas en la Biblia, basado en una conducta o estilo de vida que glorifica a Dios. Para comprender lo que significa usar la libertad para hacerlo todo para la gloria de Dios, tomaremos tres principios. Primer principio: vivir para Cristo, no para mí. Si vas a hacerte un tatuaje o ponerte un piercing porque tú dices, es mi vida y que nadie se meta en ella, o yo soy así. La Biblia dice, somos del Señor, no nuestros. Romanos 14:8. Segundo principio: no ser tropiezo para los débiles en la fe. Tenemos que pensar que si nos hacemos un tatuaje o un piercing, podemos ser causa de tropiezo para aquellos que son débiles o tiernos en la fe, o aún podemos ser tropiezo para aquellos que no se han entregado a Cristo. Segundo principio: debemos de cuidarnos de no hacer aquello que nuestro hermano puede tropezar u ofenderse o debilitarse. Romanos 14:21. Quizás alguien pudiera decir, no me importa lo que piensen los demás, si tropiezan o se ofenden es su problema. Pero en realidad es nuestro problema, pues la palabra de Dios nos manda a no buscar nuestro propio bien, sino el de nuestro prójimo. Tercer principio: no ser un obstáculo para la predicación del Evangelio. 1 Corintios 9:19. Pablo renunció a su propia libertad para poder prestar el Evangelio a todo aquel que pudiera alcanzar. La palabra de Dios nos manda a no ser tropiezo ni dentro de la iglesia, ni con los inconversos. La clave de todo es el amor, primeramente a Dios y luego a mi prójimo. Después de haber estudiado lo que dice la Biblia, ¿debe o no debe un cristiano hacerse un tatuaje o ponerse un piercing? Espero que este video haya sido informativo y útil para ti.